gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Sin las inmensas instalaciones productivas de IG Farben, su investigación de gran alcance, la experiencia técnica variada y la concentración general de su poder económico, Alemania no habría estado en condiciones de comenzar su guerra de agresión en septiembre del 39. Estas palabras con las que el amigo Dani comienza este podcast fue emitida por un equipo de expertos civiles y militares asignados por el general Eisenhower al final de la Segunda Guerra Mundial para realizar una investigación exhaustiva de la contribución de la IG Farben al esfuerzo bélico nazi. Por extravagante que pudiera parecer esta conclusión, lo que vamos a ver en este podcast y en los 4 siguientes, aviso, esto va a ser una serie de 5 podcasts, sostiene con exactitud cada una de las palabras que aquí viene. Y es que esta serie, esta pequeña saga de 5 podcasts sobre la IG Farben, la industria del terror, no sé cómo Dani le va a poner un nombre, seguramente sea un nombre muy apropiado, nace a partir de la otra saga que hice sobre el petróleo. Y la impresión que me causó el saber la importancia que había tenido el petróleo, y sobre todo las compañías petrolíferas alemanas y nazis, por qué no decirlo de esa palabra, con esa palabra, a la hora de que la guerra tuviese lugar y que la guerra durase tanto. Es verdad que todo soldado tiene la necesidad, la obligación, por decirlo de alguna manera, de luchar hasta su última gota de sangre por su país. Pero ¿qué pasa con la industria? ¿Y qué lleva a unos industriales, a unas personas, en fin, debemos considerarlas como normales, ¿verdad? Más o menos de aquello que te guste más o menos de ello, a plantear, como veremos en estos 5 podcasts, la muerte de millones de personas para continuar ganando dinero y aumentar la producción? En fin, la IG Farben va a ser el ejemplo de la industria del mal. No sé, ya digo, Dani seguro que le pondrá un título y una música adecuada. Dani, te animo a que tú me sorprendas con el nombre de esta saga. Bueno, la IG Farben, vamos a empezar, era verdaderamente, o había sido verdaderamente, un poderoso coloso industrial. Tan enorme eran sus activos admitidos y ocultos, de los cuales no hablaremos apenas, aunque podía haber dedicado un capítulo, pero ya se alargaba mucho. Y sobre todo, eran superiores sus conocimientos tecnológicos y tan formidable su conjunto de patentes que digamos que dominaba en aquel momento, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el negocio químico del mundo. La IG Farben fortificó este liderazgo comercial construyendo un laberinto de cárteles entre cuyos miembros se encontraban gigantes industriales como la Kuhlmann de Francia, la Imperial Chemical Industries de Gran Bretaña, la Montecatini de Italia, la Auxerverein de Checoslovaquia, la Boruta de Polonia, la Mitsui de Japón y la Standard Oil de Nueva Jersey, que por cierto las mencioné mucho en el podcast sobre el petróleo, así como la DuPont y la Dow Chemical de Estados Unidos. Es decir, la IG Farben no solamente lo que había en Alemania, sino lo que había en muchos otros países. Pero la IG Farben, como veremos a lo largo de estos 5 podcasts, era más que un imperio corporativo. Gracias a los extraordinarios talentos de sus científicos e ingenieros se aseguró una autosuficiencia vital que permitió a Alemania maniobrar en el mundo de la política. De su laboratorio y fábrica fluían las materias primas estratégicas que el propio territorio alemán nunca podía suministrar o los fabricaba en pocas cantidades. Ya lo vimos en la anterior saga: el petróleo sintético, el caucho sintético, los nitratos sintéticos, las fibras sintéticas. También la IG Farben produjo vacunas, sueros y medicamentos como el Salvarsan,
nuestra querida aspirina, la tabrina y la novocaína. Además, la sulfamida, así como, y nunca debemos olvidarlo, durante la Gran Guerra, porque la IG Farben veremos que abarca más a la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, los gases venenosos y los combustibles para los cohetes de las V1 y V2. Pocas universidades pueden igualar la profusión de premios Nobel obtenidos por sus científicos. Fijaros, van a trabajar Paul Ehrlich, que consiguió el premio Nobel por el salvarsan, Fritz Haber por la fijación del nitrógeno, Carl Bosch, ¿quién no conoce a Carl Bosch?, por la síntesis del salitre y la gasolina, y Gerhard Domack por la sulfamida. Gustav Stresemann, canciller y ministro exterior durante la República de Weimar, dijo una vez: sin IG Farben y sin el carbón no puedo tener política exterior. Pero fue para los nazis para quienes la IG prestó el mayor servicio. Casi podemos decir que gracias a la IG y al carbón alemán, Adolf Hitler casi conquistó el mundo. Hitler era un alumno aventajado de las debilidades que pusieron de rodillas a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. La derrota le había inculcado el triste hecho de que el empobrecido territorio alemán, desprovisto de las materias primarias estratégicas con las que se libran las guerras modernas, había convertido el bloqueo británico en un arma decisiva. Al planificar la Segunda Guerra Mundial, prometió corregir el desequilibrio de la naturaleza con la ciencia y la tecnología. El resultado, como veremos a lo largo de estos 5 podcasts, es una extraña alianza entre Hitler y la IG, donde, la Hitler siempre despreció, al principio despreció a la IG por su complexión, por su panorama internacional y, como veremos, por su número inusualmente elevado de directores y científicos judíos. Karl Bosch, el jefe de la IG, cuando Hitler llegó al poder, era el antinazi más ruidoso de la comunidad industrial. A la luz de los acontecimientos posteriores, resulta irónico que los nazis estigmatizaran legalmente a la IG como no aria cuando subieron al poder y se crea el Tercer Reich. Pero Hitler necesitaba el genio de la IG e IG necesitaba el apoyo de Hitler. La primera y principal tarea de la IG para Hitler fue liberar a la diplomacia alemana de las ataduras que la encadenaban a los pozos petrolíferos y a los árboles de caucho, ¿verdad?, de sus enemigos. Lo bien que lo consiguió está escrito en la historia de la guerra más violenta y mecanizada del mundo. Durante 5 años y medio los carros de combate, los camiones, los aviones de Hitler fueron propulsados por la gasolina de la IG, sus ruedas hechas de caucho, fabricadas por la IG. El éxito convirtió a la IG en indispensable. Sin embargo, la mera indispensabilidad no es suficiente. A medida que avanzó la guerra, el abrazo de Hitler a la IG se hizo más apasionado. Con la ayuda de la Wehrmacht y de la burocracia nazi, la IG saqueó las propiedades químicas de las naciones derrotadas. Primero fue Austria, después Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Francia. Además, tenía planes similares para traer a su órbita a Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y como veremos, sobre todo a partir de los 4º y 5º podcasts, el censo moral de la IG no terminó ahí. En poco tiempo se unió a los nazis en un vasto programa de trabajo forzado en el que millones de víctimas de los países conquistados fueron esclavizados al servicio de la producción bélica alemana. Pero la esclavitud fue solo un paso en la deshumanización de vencedores y vencidos. IG se encontró pronto en el papel de una especie de Fausto industrial, incapaz y sin voluntad quizás de librarse del pacto que había hecho con Hitler para ayudar a preparar a los nazis para la guerra. La profundidad de esta alianza entre la IG y Hitler la tenemos en Auschwitz, el centro de exterminio donde 4 millones de seres humanos, recordemos 4 millones, fueron destruidos de acuerdo con la solución final de la cuestión judía, el plan de Hitler para destruir a todo un pueblo. Atraída por la reserva casi limitada de la mano de obra que había en los campos de exterminio, la IG optó por construir en Auschwitz un gran complejo industrial para la producción de caucho sintético y petróleo. Tan enorme era esta instalación que consumía tanta electricidad, creo que lo comentaba en el podcast sobre el petróleo, como la ciudad de Berlín. Más de 25.000 prisioneros del campo pagaron con su vida su construcción, solo su construcción, no su mantenimiento. Tras la derrota de Alemania, el horror de la IG en Auschwitz hizo que los implicados tuvieran que afrontar las consecuencias de su acto. Se presentaron ante el Tribunal Militar de los Estados Unidos en Nuremberg y allí tuvo lugar una acusación en la que se le imputaban crímenes de guerra a 24 de los más altos cargos de la IG. En el párrafo inicial de su declaración ante el tribunal, el general Telford Taylor, fiscal general de Nuremberg, resumió el espíritu de la acusación. Dani, ponle voz a este fiscal. Los graves cargos de este caso no se han presentado ante el tribunal de forma casual o irreflexiva. La acusación imputa a estos hombres la mayor responsabilidad por haber causado a la humanidad la guerra más desgarradora y catastrófica de la historia de la humanidad.
Se les acusa de esclavitud, saqueo, asesinato al por mayor. Son acusaciones terribles. Ninguna persona debería suscribirlas frívola o vengativamente o sin una profunda y humilde conciencia de la responsabilidad que con ello asume. No hay risa en este caso, tampoco hay odio. Sin embargo, a pesar de la terrible gravedad de los cargos, el escenario se parecía más a una demanda de unas empresas sobre cuestiones antimonopolio que al de un juicio por esclavitud y asesinato en masa, cuando los acusados ocuparon sus lugares en el banquillo de los acusados en el Palacio de la Justicia de Nuremberg. Los 23 acusados, había dicho antes 24, pero es que el 24, Max Bruckmann, fue excusado debido a una enfermedad muy grave que padecía. Pertenecían en aquel momento o habían pertenecido a la élite industrial de Alemania. No a estos hooligans de la verdad de camisa negra y marrón de Hitler, las camisas pardas y las camisas negras. Representaban una combinación de genio científico, perspicacia comercial, en fin, algo único en una empresa industrial privada en el momento. Fueron los ejecutivos que hicieron de IG una empresa preeminente en el mundo de la tecnología y el comercio. Formaron parte de los consejos de administración de las empresas más prestigiosas de Alemania y en el extranjero, donde fueron tratados en su momento con asombro y admiración. Cuando su gobierno les llamó, aceptaron puestos oficiales con ese espíritu que siempre tienen los alemanes de servicio público. Como sus homólogos en todas partes, figuraban entre los principales defensores de la cultura, la religión, la caridad según visto por ellos, donando su tiempo, su dinero, su nombre a diversas causas. Como este grupo llegó finalmente a la sala del tribunal de Nuremberg, fue calificado como los químicos del diablo. Apúntate, Dani, sería un buen nombre, los químicos del diablo, acusados de atrocidades sin parangón, en una profunda lección para el mundo. Y bueno, vamos a empezar a ver un poquito cómo va la cosa. Hasta 1856 todos los tintes con los que el hombre coloreaba la ropa, las casas y el arte procedían de fuentes naturales como podían ser insectos, corteza, flores, bayas, órganos de animales e incluso huevos. En 1856, un estudiante de química de 18 años del Royal College de Londres, William Henry Perkin, mientras experimentaba con alquitrán de hulla en busca de quinina sintética, encontró algo mucho más valioso. En lugar de quinina, encontró una solución de color púrpura brillante que llenó el tubo de ensayo de Perkin. Y con el primero de los tintes de anilina nació una nueva industria. Aunque el notable descubrimiento de Perkin puede ser considerado una serendipia, ¿verdad? Casi un accidente, no estamos buscando esto, pero lo hemos encontrado, tuvo el genio de percibir su inmenso potencial. Tras solicitar la patente, abrió una fábrica para su explotación comercial, pero Perkin estaba destinado a sufrir el destino que sufren todos los profetas. Sus propios compatriotas no apreciaron plenamente ni la naturaleza seminal ni el potencial industrial del descubrimiento. Los alemanes, sin embargo, sí reconocieron el gran futuro de los tintes sintéticos. Científicos empresarios de Alemania se establecieron en Inglaterra el tiempo suficiente para aprender la nueva tecnología y luego se lo llevaron a su patria. Lo que hicieron con su botín fue nada menos que un milagro industrial. Con el don que tienen los alemanes para convertir la basura en riqueza, estos prestatarios de talento convirtieron las montañas que tenían de alquitrán de hulla, así como los costosos residuos de la producción siderúrgica del Ruhr, en un producto inmensamente valioso, la materia prima de la nueva y apasionante industria del colorante. A finales del siglo XIX, 6 compañías alemanas habían surgido para dominar la producción y el despliegue mundial de colorantes sintéticos. Tanto en Alemania como en el extranjero, estas empresas fueron conocidas como las 6 grandes. Y dentro de esas 6 grandes había 3 muy grandes. La BASF, la BASF, la Bayer y la Hoechst, que son abreviaturas, en fin, no la voy a decir ahora. No muy lejos le siguen otras 3 empresas, a ver si os suena, la Agfa, la Casella y la Calle. Bueno, pero el propio éxito en la obtención de un monopolio mundial llevó a los productores alemanes a una amarga y costosa competencia por una mayor cuota de los lucrativos mercados tanto extranjeros como nacionales. El recorte de precios, los prolongados litigios sobre patente, los sobornos a los clientes y los sobornos para obtener secretos técnicos, de hecho, toda la forma conocida de competencia despiadada, estaban afligiendo a la industria. Con la consiguiente pérdida de beneficio y la reducción del crecimiento, los líderes industriales empezaron a buscar una solución. Correspondió a Karl Duisberg, director general de la Bayer y figura dominante del sector, dar el primer paso para poner orden en medio del caos de estas 6 industrias. Duisberg, por formación y capacidad, era idóneo para este papel. Era un científico de tinte respetado, incluso brillante, hecho atostiguado por una serie de valiosas patentes. Su perspicacia para los negocios se reflejó en el éxito financiero de su compañía y en la red mundial de agencias que organizó para desplegar los productos de la Bayer. La personalidad de Duisberg era a la vez dominante y flexible. Era un prusiano,
y como todos imperioso, que no toleraba la disidencia ni en su vida personal ni en su vida empresarial. Políticamente, Duisberg también era prusiano, es decir, un ardiente pangermano que creía apasionadamente en la misión de Alemania para controlar o para dominar los asuntos mundiales. Devoto del principio del Führer, del principio del líder en la organización de la vida política industrial, utilizó específicamente este término mucho antes de que nadie supiera siquiera quién era el cabo bohemio o el cabo austríaco. Al mismo tiempo, Duisberg fue un magnífico oportunista que nunca permitió que la devoción a los principios interfiriera con la conveniencia. Ya fuera bajo el Kaiser, la República de Weimar o los nazis, siempre hizo los ajustes necesarios y nunca dejó de prosperar. En 1903, Duisberg viajó a Estados Unidos para colocar la primera piedra de una nueva fábrica de Bayer en Rensselaer, en Nueva York, destinada a producir un número limitado de colorantes y productos farmacéuticos. No estaba contento con el proyecto, principalmente porque iba en contra de la política de la industria de proteger su monopolio, no construyendo plantas fuera de Alemania. Esta política lo que hacía era proteger los secretos técnicos alemanes y evitaba que el personal cualificado fuese pirateado por intereses extranjeros. Desgraciadamente, la única forma de eludir las disposiciones de una nueva ley arancelaria que habían levantado los Estados Unidos era que Duisberg, tenía que construir esa planta de Rensselaer. Aún así, como digo, su producción se limitó a unos pocos colorantes y algo que ya conoce todo el mundo, la aspirina. El viaje, sin embargo, tuvo un beneficio inesperado. Duisberg se vio sacado de su sombrío estado de ánimo por una repentina toma de conciencia del movimiento continuo fiduciario en Estados Unidos, que a pesar de la aprobación de la denominada Ley Antimonopolio Sherman, unos 13 años antes, estaba en pleno auge. Había un trust, el Trust Standard Oil de John D. Rockefeller, que llamó especialmente la atención de Duisberg. Regresó a Alemania para persuadir a sus colegas y competidores de que la fórmula de la Standard Oil representaba su salvación. Todos los demás miembros de las 6 grandes se mostraron receptivos al objetivo principal de Duisberg de acabar con la costosa competencia. Tenían reservas, sin embargo, sobre ceder tanto control sobre sus propios asuntos corporativos como se contemplaba en el modelo de organización tipo Trust que presentaba la Standard Oil. Pero el empuje de la propuesta de Duisberg no se desperdició. La Bayer, la BASF y la AGFA adoptaron una organización conjunta poco unida del modelo utilizado por varias industrias en Alemania. Es decir, crearon una comunidad de intereses, en alemán Interessengemeinschaft. Mi alemán es falísimo. No mucho después, la Hoes, la Casella y la Calle organizaron un interés también, una comunidad de intereses similar, es decir, los 3 principales y los 3 secundarios. En ambos casos, la función de la comunidad de intereses era reducir la competencia entre las partes, principalmente mediante el establecimiento de una fórmula para repartir los beneficios. Cada empresa se trataba de mantener intacta su identidad y conservaba el control sobre sus propias políticas y actividades. Y lo que es de vital importancia, solo los colorantes estaban sujetos a la normativa de la comunidad de intereses. Las partes eran libres de explotar y desarrollar otros productos sin referencia a las normas o restricciones del cártel. Es decir, el cártel solamente se preocupaba de colorantes. Histórica e industrialmente, la omisión era un asunto de cierta importancia. Aunque los colorantes seguían siendo la cosecha comercial de la industria, las compañías más dominantes desarrollaban otras líneas de actividad significativas y que también eran muy rentables. Estas actividades externas acabaron rivalizando incluso con la misma producción de colorantes. AGFA, fijaros, se convirtió en el mayor fabricante y proveedor europeo ¿de qué? Pues los que tenemos una edad ya nos acordamos, del material fotográfico. Su marca comercial, la firma AGFA, era un elemento característico en las tiendas de fotografía de todo el mundo. La Bayer y la Hoes desarrollaron divisiones farmacéuticas muy rentables, que eran gigantes en su campo, con sistema de distribución en todo el mundo. La Hoes, por ejemplo, apoyó la investigación de Paul Ehrlich, que condujo a su descubrimiento del Salvarsan, la cura para la sífilis. El resultado fue una fama eterna y un premio Nobel para Ehrlich y el monopolio de la patente de un producto farmacéutico enormemente rentable para Hoes. Hoes también desarrolló la novocaína, un analgésico en el que médicos y dentistas llegaron a confiar universalmente. Estos productos dieron a la marca Hoes aceptación en todas partes. La aventura farmacéutica de la Bayer fue aún mayor. De su laboratorio salió lo que conocemos, la aspirina, el remedio casero más famoso del mundo para el dolor y la fiebre. Bayer también fue responsable de la introducción de la heroína, que vendía como cura para la adicción a la morfina, fijaros, y como supresor de la tos, especialmente para niños. Más tarde, los laboratorios de la Bayer desarrollaron la metadona, en preparación para la Segunda Guerra Mundial, como sustituto sintético de la morfina. Originalmente recibió el nombre de Dolofin, en honor a Adolf Hitler.
Hoy en día, la metadona, como sabemos, se utiliza principalmente en el tratamiento de la adicción a la heroína. Las sulfamidas también tuvieron su inspiración en los tubos de ensayo de los laboratorios de la Bayer, al igual que la atabrina, el supresor más eficaz que había hasta el momento de la malaria. De hecho, hoy no hay hospital ni farmacia que se precise en algún producto de la Bayer. A la BASF, sin embargo, hay que reconocerle el mérito de ser la más emprendedora de todas las compañías de la IG. Sin embargo, a diferencia de Bayer, Hoechst y Agfa, la BASF no se orientó sus productos no antisépticos al público consumidor. De ahí de que mucho tiempo BASF no fuera un nombre muy conocido. Pero en salas de acaparamiento de las empresas y en la organización científica de todo el mundo, su nombre y su poder evocaban respeto y admiración. La personalidad corporativa de la BASF empezó a tomar forma durante la fase de desarrollo de la nueva tecnología de los colorantes. Los primeros colores que salieron de la industria fueron los rojos y amarillos, que se dominaron bastante pronto. Pero desentrañar el secreto de los azules sintéticos resultó más problemático. Como resultado, el mundo se vio obligado durante un tiempo a depender de China, la fuente milenaria de tintes naturales del índigo. Al descubridor de un sintético aceptable le esperaban grandes recompensas y la participación de la BASF en esta carrera se ha convertido en una leyenda en la industria. Heinrich von Brunk, presidente de la junta directiva de la BASF y químico de tintes de extraordinario talento e imaginación, convenció a la junta directiva de BASF para que hiciera de la búsqueda del índigo sintético su esfuerzo principal. Mucho antes de que el proyecto hubiera seguido su curso, Brunk había comprometido la mayor parte del capital de la BASF en esta empresa. Algunos de los directores exigieron el abandono de la búsqueda, alegando que la enorme inversión amenazaba la estructura corporativa de la propia compañía. Afortunadamente, antes de que esta disputa interna llegara a un punto crítico, los técnicos y científicos de BASF alcanzaron su objetivo. Las cubas de la BASF empezaron a verter magníficos índigos sintéticos. Brunk fue reivindicado, ya que los beneficios de la compañía empezaron a dispararse. El proyecto, por cierto, supuso la sentencia de muerte para la industria de los colorantes naturales, y el descubrimiento y consiguiente éxito de la BASF catapultaron a esta compañía al liderazgo del sector. La audacia comercial y la excelencia tecnológica se convirtieron en los elementos decisivos de su carácter corporativo. La voluntad de BASF de hacer grandes apuestas corporativas cristalizó aún más en otro audaz proyecto que siguió al éxito del índigo. Esta vez se trataba de la búsqueda de un nitrato sintético para liberar a Alemania de la dependencia de Chile, que monopolizaba el suministro del nitrato natural. Para la BASF, una empresa implicaba un riesgo científico empresarial muy superior a lo que había sido la apuesta por el índigo. Brunk, con la confianza reforzada por la ruptura del índigo, tomó la decisión de ir por todas. Durante la última parte del siglo XIX, varios científicos prominentes expresaron la creencia respaldada por hechos y cifras de que una población mundial en explosión, es decir, en aumento, amenazaba claramente con superar el suministro de alimentos. El fantasma de Malthus había vuelto para atormentar al mundo. La solución más prometedora era el aumento del uso de fertilizantes. Pero, como advirtieron algunos de los que hicieron sonar la campana, este planteamiento se complicaba por la desigual distribución de los recursos de la tierra. Chile en aquel momento tenía el monopolio del suministro mundial de nitratos naturales, el más eficaz de todos los fertilizantes, y como es costumbre de cualquier monopolista, Chile cobraba lo que el tráfico soportaba. Pero muchos científicos preocupados, como el renombrado Sir William Crookes, expresaron el temor de que las reservas mundiales de nitrato en Chile se agotasen pronto. Lo sombrío de la perspectiva de un mundo hambriento subrayaba la oportunidad de obtener grandes beneficios financieros si se producía un nitrato sintético. Había otra oportunidad que también debería haber expoliado el esfuerzo por romper el monopolio chileno. Los nitratos eran un ingrediente esencial para todos los explosivos, incluida la pólvora. Pero por razones no del todo claras, a menos que uno esté dispuesto a aceptar la sabiduría convencional de que la mente militar es incapaz de ver más allá de lo que ha pasado en la última guerra, al Estado Mayor alemán no parecía preocuparle que Chile controlara el suministro de una materia prima tan esencial para hacer la guerra. Y las implicaciones militares del monopolio chileno no despertaban el interés de los fabricantes privados de explosivos porque siempre encontraban alternativas, que no encontraban alternativas y no lo iban a buscar, tenían el nitrato chileno. Desde un punto de vista comercial, a los fabricantes de explosivos les resultaba más barato importar nitrato de Chile que emprender la incierta y sobre todo costosa empresa de inventar un sustituto sintético. En tiempo de paz, la verdad que la pólvora no es un gran fuente de beneficio, ¿verdad? La inminente crisis alimentaria era otro asunto. Los agricultores del mundo representaban un enorme mercado para los fertilizantes. Atraídos por la perspectiva de fama-beneficio, varias instituciones científicas y empresas privadas entraron en la carrera por sintetizar nitratos. No la menos activa de ellas fue la BASF.
No solo sus talentosos científicos e ingenieros llevaron a cabo experimentos con diversos sistemas para fabricar nitratos sintéticos, sino que además la empresa concedió importantes subvenciones a investigadores universitarios independientes. En 1909, el proyecto nitrógeno de la BASF ganó el premio gordo. Fritz Haber, un instructor de una escuela técnica apoyado por una subvención de la BASF, logró una importante ruptura científica. Utilizando una enorme presión y una temperatura extremadamente alta, consiguió combinar el nitrógeno de la atmósfera con el hidrógeno del agua para formar amoníaco. La fijación del nitrógeno se convirtió en un hito de la química creativa y le valió a Haber la aclamación de la comunidad científica internacional. Antes de poder rentabilizar el descubrimiento de Haber, había que completar un paso más. BASF tenía que volver a la hazaña del laboratorio de Haber en una operación industrial a gran escala. Brun, cerca del final de su vida activa, delegó la tarea en su protegido, Carl Bosch, un prometedor ingeniero metalúrgico de 34 años que fue uno de los primeros en comprender las colosales implicaciones del trabajo de Haber. Técnicamente, Brun tenía poca duda de que Bosch estaba a la altura de la tarea, pero la junta directiva de la BASF cuestionó la inversión financiera propuesta en un terreno tecnológicamente desconocido. Poner esta responsabilidad en manos de un joven de 34 años no probado no era precisamente una decisión empresarial prudente. Pero a Brun no se le iba a negar. Comparó la empresa con la anterior apuesta por el índigo. Los directores al final capitularon y se tomó la decisión de seguir adelante. El reto al que se enfrentaba Bosch era diseñar y construir una instalación de tamaño industrial que pudiera contener las grandes presiones y las altas temperaturas requeridas en el proceso de Haber. Domar esta fuerza salvaje exigió el descubrimiento de catalizadores para acelerar las reacciones y la invención de aleaciones para mantener intacto el equipo de gran tamaño con respecto a las presiones que hemos dicho. Bosch eligió Oppau, cerca de la sede central de BASF, en Ludwigshafen, como emplazamiento para la nueva planta. Reconociendo que la salud de Brun estaba fallando y que el apoyo entre los miembros de la junta directiva era escaso, Bosch trabajó como un hombre con una misión definitiva. A medida que las dificultades tecnológicas y los costes aumentaban, la junta directiva se mostraba más intranquila. La muerte de Brun a finales del 12 complicó los problemas de Bosch, pero en otoño del 13 alcanzó su objetivo antes de lo previsto. La fábrica de Oppau, terminada y en funcionamiento, empezó a producir amoníaco sintético en masa. La proeza de la macrodinámica técnica de Bosch fue reconocida en todo el mundo como un logro de la ingeniería de primer rango. En poco tiempo, la comunidad científica lo elevó casi a la igualdad con Haber al referirse al proceso Haber-Bosch. Para un ingeniero se trataba de un extraordinario elogio del mundo de la ciencia pura, y 20 años más tarde este logro le valió a Bosch el premio Nobel, el primero ingeniero tan honrado de conseguir este premio. Para BASF, los inmensos beneficios financieros parecían asegurados y Bosch se erigió en una de las estrellas de la jerarquía de la compañía. Fue elegido miembro del Consejo de Administración, claramente destinado a ejercer en el futuro el liderazgo de la compañía. Y vamos ya con la Primera Guerra Mundial, y es que hemos dicho que la IG participó de manera, como estamos viendo, independiente en la Primera Guerra Mundial. En julio del 14, cuando aún faltaba un mes para la guerra, la planta de Oppau producía 40 toneladas diarias de amoníaco sintético, principalmente como materia prima para fertilizantes de nitrato. Las posibilidades militares de funcionamiento de la planta, sin embargo, no se le habían escapado a Bosch. Desde hacía algún tiempo producía experimentalmente en su laboratorio una cantidad limitada de salitre, la materia prima esencial para la pólvora, oxidando el amoníaco de Oppau. Al carecer de cualquier manifestación de interés por parte de las autoridades gubernamentales, Bosch no vio ninguna razón para gastar dinero o el tiempo necesario para ir más allá de este esfuerzo que era meramente académico del laboratorio. Guardaba la experiencia para futuros momentos. Y fijaros, tampoco preocupaba el problema del salitre a Estado Mayor alemán o al Ministerio de la Guerra que, cuando estalló la guerra el 1 de agosto del 14, los técnicos trabajadores clave de Oppau fueron llamados a filas para el servicio militar y la fábrica se vio obligado a cerrar. Faltaban apenas 6 semanas para el día del juicio final. El cierre de la planta de Oppau, sin embargo, no fue en absoluto el resultado de un error garrafal o una desconsideración del estamento militar alemán. Más bien fue resultado lógico de la filosofía básica de guerra seguido con éxito por el Estado Mayor cuando llevó a cabo la victoria sobre Francia en el 1871, y desde entonces reelaborada y perfeccionada para la guerra que ahora se libraba con Francia, Gran Bretaña y Rusia. Perfeccionada por el difunto general conde Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán del 1895-1906, esta política se había convertido en la Biblia del Estado Mayor alemán. Se ha discutido mucho si el plan Schlieffen existía o no existía, pero vamos, resumiendo,
El objetivo del plan no era la mera victoria, sino una victoria rápida. Esto debía lograrse mediante un asalto abrumador a Francia con el grueso del ejército alemán, mientras una fuerza mínima controlaba Rusia. Una vez derrotada Francia, Rusia sería fácilmente aplastada por toda la furia de las armas alemanas. A una Inglaterra aislada no le quedaría otro recurso que pedir la paz. Según el plan Schlieffen, una guerra larga para Alemania ni siquiera podía considerarse en la formulación de los planes militares. Él tenía claro que la estructura política e industrial de los estados modernos estaba tan delicadamente equilibrada que no podían sobrevivir durante mucho tiempo al poder perturbador y a la violencia de la tecnología militar del siglo XX. El consiguiente malestar social en la retaguardia, pensaba él, afectaría desastrosamente a la lucha en el frente. Schlieffen no tenía ningún interés en la capacidad de fabricación de la comunidad industrial. Lo único que quería de la población civil era orden y ninguna interferencia en las operaciones militares. El problema de las materias primas era una preocupación industrial a largo plazo y, por tanto, una distracción irreverente cuando se trata de una victoria rápida. En una guerra corta la industria no podía desempeñar ningún papel vital. En una guerra larga sería un impedimento. Tal era el inflexible proyecto de Schlieffen que legó al Estado Mayor. Lo que tanto él como ellos no comprendieron fue que la movilización industrial era el elemento mismo que hacía posible las guerras por agotamiento y que la supremacía industrial era clave para la victoria. Este descuido, como veremos, tuvo consecuencias fatales. Quedaba que un industrial desafiara el plan de guerra del Estado Mayor. Cuando la guerra apenas llevaba una semana, Walter von Rathenau, jefe de la AEG, la Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, es un nombre fatal para decir el combinado alemán de energía eléctrica de equipos, llamó al general Erich von Falkenhayn, ministro de guerra, con un mensaje algo sombrío. El estamento militar acusó a Rathenau había cometido un error garrafal de tales dimensiones que, a menos que se corrigiera con prontitud, podría llevar a Alemania a la derrota. Rathenau no era un industrial cualquiera, era el director de más de 100 grandes empresas en Alemania y otros lugares de Europa y un reconocido intelectual cuyos libros eran recibidos con seriedad en los círculos universitarios y diplomáticos. No menos importante, Rathenau era también una figura política. 7 años después se convertiría en ministro de Exteriores de Alemania. Es probable que el ministro de Guerra ya sospechara de la euforia exhibida por sus colegas militares a cargo del esfuerzo bélico de Alemania, pues, a pesar de la enorme presión de otras obligaciones, digamos que se tomó el tiempo para escuchar a Rathenau. Según el Estado Mayor alemán estaba tan profundamente comprometido con una guerra corta que no había formulado ningún plan de contingencia para una larga y había ignorado el papel de la industria en todos sus meticulosos preparativos para hacer la guerra. Rathenau citó la falta de preparativos para asegurar un suministro continuo de materias primas para la producción industrial, incluso para aquellas fábricas dedicadas a la fabricación de pólvora y otros bienes militares. Para agravar la situación de una Alemania en guerra estaba el triste hecho de que la naturaleza la había hecho pobre, el territorio alemán, en materias primas. Una amplia gama de materias primas estratégicas como los nitratos, el petróleo, el caucho y muchos metales solo estaban disponibles si venían del extranjero. Sin estas importaciones básicas, la producción bélica de Alemania sería precaria. Si se le negaban estas materias primas durante un periodo prolongado, varias industrias vitales se paralizarían. Para Rathenau simplemente era increíble que el Estado Mayor hubiera ignorado esta evidente debilidad alemana. El enemigo era ciertamente consciente de ello. La estrategia principal de los aliados se centró en este visible talón de Aquiles. La misión de la flota británica era estrangular a Alemania hasta la sumisión definitiva. Si el Estado Mayor alemán no apreciaba todo el significado del bloqueo, la industria alemana se lo iba a recordar. Ya podía sentir los efectos de este estrangulamiento de los buques de guerra enemigo a medida que se empezaban a cerrar progresivamente las arterias de suministros que llegaban a Alemania. Pronto se iba a producir una escasez de materias primas. Al mantener a los industriales al margen de la planificación de la guerra e ignorar el problema de las materias primas, el Estado Mayor alemán había hecho el juego al enemigo, esto argumentaba Rathenau. Pero el pronóstico y el propósito de Rathenau no era ser un agorero. En su lugar vino preparado con propuestas concretas para corregir esta miopía militar a la que había dirigido sus críticas. Recomendó el establecimiento de un sistema de controles, incluido el racionamiento y un sistema de prioridades para las limitadas reservas de materias primas estratégicas, cuya importación impedía ahora la flota británica. No menos urgente era el programa propuesto por Rathenau para desarrollar, siempre que fuera posible, productos sintéticos y otros sustitutos que sustituyeran a las escasas materias primas. El general Falkenhayn, un oficial de inteligencia superior, estaba convencido por la disertación de Rathenau. Tenía
también rango suficiente para actuar siguiendo el consejo de Rathenau. En un ataque frontal a los problemas planteados por Rathenau, el general Falkenhayn ordenó la creación de una oficina de materias primas de guerra dentro del Ministerio del Ejército y nombró inmediatamente a Rathenau para dirigirla. Rathenau no perdió tiempo en dotar a la agencia de un selecto grupo de científicos e industriales. La primera tarea de la nueva agencia fue evaluar con precisión el suministro de materias primas. Presionado por Rathenau, la agencia emprendió rápidamente una encuesta entre 900 empresas que estaban dentro de la producción de guerra. La encuesta confirmó los peores temores de Rathenau. Reveló que la industria alemana no disponía de más de 6 meses de suministro de materias primas importadas. Las limitadas reservas de nitrato hacían que la producción de pólvora fuera especialmente vulnerable. Mientras la flota británica controlaba los mares, la perspectiva de reponer el suministro de nitratos mediante envíos de Chile era escasa. Se avecinaba, por tanto, una crisis de municiones de grandes dimensiones si la guerra continuaba durante medio año más. Un ejército que se quedara sin pólvora era un desastre militar inconcebible. Para hacer frente al problema, Rathenau nombró a Fritz Haber, entonces en el Instituto Kaiser Guillermo de Química, Física y Electroquímica, para dirigir la división química de la nueva agencia. El creador del amoníaco sintético trajo consigo un surtido grupo de premios Nobel y a otras eminencias científicas, y pronto esta división se conoció como el Bureau Haber o la oficina Haber. La rápida expansión de esta oficina indicaba la prioridad de que Rathenau asignaba al problema de los nitratos. Advirtió a los oficiales militares del Ministerio de la Guerra que el bloqueo británico había cerrado completamente los envíos desde Chile. Las reservas de nitrato eran peligrosamente escasas y cualquier ofensiva militar importante de cualquiera de los dos bandos haría que la situación de la pólvora fuera crítica. La burocracia del Ministerio de Guerra, todavía bajo la influencia de la filosofía de Schlieffen y confiada en el éxito de su supuesto plan, permaneció indiferente a la petición que había hecho Rathenau de que se tomaran medidas afirmativas. A pesar de que Rathenau era un eminente industrial nombrado por el propio Falkenhayn, los oficiales prusianos tradicionales del Ministerio de Guerra estaban resentidos con él porque simplemente era judío y además civil. En respuesta directa a su advertencia de que la escasez de nitrato pronto afectaría negativamente a la estrategia de guerra alemana, respondieron con una nota cortante en la que ordenaban simplemente a Rathenau que no interfiriera en asuntos puramente militares. Pero la arrogancia precede al desastre y al día del ajuste de cuentas no estaba lejos. En la histórica batalla del Marne, durante la segunda semana de septiembre del 14, con París casi a la vista, la precipitada carrera del ejército alemán hacia la victoria fue frenada en seco por un inesperado contraataque francés, haciendo añicos el designio de que tenía el ejército alemán de lograr una victoria rápida. El plan Schlieffen yacía en ruinas, enterrado en las trincheras que los bandos enfrentados se vieron obligados pronto a acabar. Enfrentada a la temida guerra larga de agotamiento, la burocracia militar no podía seguir ignorando a Rathenau. La violencia de la batalla había consumido más pólvora de lo previsto. De repente los oficiales más aburridos del Ministerio de la Guerra comprendieron el terrible significado que era el bloqueo británico. La crisis de municiones amplió espectacularmente la influencia de Rathenau. Los nitratos se convirtieron en una prioridad número 1 del Ministerio de la Guerra. La guerra de los químicos estaba a punto de comenzar. Rathenau, apoyado por Haber, persuadió al Ministerio de la Guerra para que convocara a Bosch en Berlín lo antes posible. El tiempo era ahora el enemigo inmediato y más acuciante de Alemania. Nada más llegar, Bosch fue llevado a toda prisa a una reunión con los militares preocupados por la escasez de pólvora. Bosch estaba horrorizado por su ignorancia. Algunos ni siquiera eran conscientes de la total dependencia de Alemania de Chile para el salitre. Bosch explicó que la producción de amoníaco sintético mediante el proceso Haber-Bosch solucionaba solo una parte del problema. Antes de poder utilizar el amoníaco en la fabricación de pólvora, primero había que convertirlo en ácido nítrico. Aunque la conversión en el laboratorio era un proceso bien conocido, adaptarlo a la producción fabril a gran escala exigía un esfuerzo monumental. Entre otras cosas, tal empresa significaba el regreso inmediato del personal cualificado de Opau, que había sido reclutado, y la garantía de que los materiales de construcción, el equipo técnico y la maquinaria pesada, que ya empezaban a escasear, estarían fácilmente disponibles. No ajeno a los intereses de los accionistas de Bosch exigió una importante subvención. Azuzado por Rathenau y por Haber, pues simplemente el Ministerio de Guerra no tuvo más que acceder a todas las exigencias de Bosch. Un decidido Bosch regresó a Opau y comenzó un esfuerzo masivo para poner en marcha el proyecto. Esto representaba en su momento un prototipo del proyecto Manhattan. Un esfuerzo total del gobierno, la industria y la ciencia, sin escatimar ni dinero, ni materiales, ni efectivos, ni elementos para resolver un problema militar industrial específico
del que en aquel momento podía depender el resultado de la guerra. Aunque unas reservas adecuadas de pólvora no podían asegurar la victoria, todos los implicados reconocían que la derrota podía muy bien depender del éxito o del fracaso de Voss. Pocas veces el futuro militar de una gran potencia había descansado tanto sobre los hombros de un solo civil. En caso de que Voss fracasara, se estaba de acuerdo en que Alemania tendría que abandonar la guerra en 6 meses. Mientras Voss se ponía manos a la obra para convertir el amoníaco en ácido nítrico, la crisis de las municiones se intensificaba. Ante el espectro de un ejército sin pólvora, el Ministerio de Guerra recorrió frenéticamente Alemania y los territorios conquistados en busca de nitratos. Incluso se requisaron pequeñas cantidades de fertilizantes que tenían los campesinos. La escasez se alivió temporalmente a principios de octubre cuando se descubrió un depósito de 100.000 toneladas de salitre chileno en cargueros que estaban en el puerto de Amberes, al momento ocupada por los alemanes. Sin embargo, como Fritz Haber recordaría más tarde, el suministro de salitre belga tuvo tan poco efecto que en el otoño de 1914 todos los expertos reconocieron la necesidad de terminar la guerra en primavera de 1915. La escasez de nitrato empezó a afectar seriamente a la estrategia de la lucha y de la propia guerra. Desgraciadamente, después de haber confiado tan plenamente Schlieffen, los líderes militares alemanes no estaban ahora de humor para apostarlo todo el éxito de Voss. La prudencia dictaba que se explotaran alternativas sin demora. Siendo militares, los líderes militares alemanes buscaron una solución militar. En consecuencia, solicitaron un plan para abrir un agujero en el bloqueo británico y reabrir la línea de suministro desde Chile para poder llevar los nitratos a las fábricas de pólvora alemana. Encargado de esta misión, el almirantazgo alemán ideó un plan audaz e imaginativo a la altura de lo que estaba en juego. Su objetivo era atento en la captura de las Islas Malvinas, de propiedad británica, una base no fortificada de aprovisionamiento y carboneo para los buques de guerra británicos en el extremo Sudamérica. Estas islas, sombrías y azotadas por el viento, eran la bisagra más meridional del bloqueo británico, que estaba montando guardia sobre las rutas comerciales desde la costa occidental de Sudamérica hasta Europa. La misión de capturar las Malvinas fue asignada al almirante Graf von Spee, que estaba al mando de una poderosa escuadra naval al servicio de Alemania en el Océano Índico. Más o menos en el momento en que Voss regresó a Oppau para embarcarse en su propia batalla del nitrógeno, la escuadra de Spee recibió órdenes de dirigirse al teatro sudamericano. Por cierto, de esto hace muchos años grabé un podcast, lo digo por si lo buscáis por ahí. El Estado Mayor alemán no tenía el monopolio de la miopía. Cuando el almirantazgo británico se enteró de la presencia de Spee frente a las costas de Chile, llegó a la conclusión de que el principal objetivo del comandante alemán era interrumpir el comercio entre Asia Oriental y Europa. El almirantazgo sospechaba incluso de que el objetivo de Spee era el canal de Panamá. Los británicos no tenían la menor idea de que la misión de Spee estuviera relacionada con la crisis alemana del nitrato, o al menos esta posibilidad se le escapó por completo. En cualquier caso, se le envió una fuerza naval lamentablemente inadecuada estacionada en las Islas Malvinas para interceptar a Spee. Tampoco apreciaba el almirantazgo la naturaleza crítica de la misión de Spee, que rechazó la petición urgente de recursos del comandante británico. Este fracaso no tardaría en lamentarse. El 1 de noviembre las escuadras enemigas se encontraron en Coronel, frente a la costa de Chile. Superados en armamento y maniobra, los británicos fueron fácilmente y rápidamente derrotados. Los barcos que no fueron hundidos huyeron a través del estrecho de Magallanes hacia su base en las Islas Malvinas. Ahora conscientes del objetivo de Spee de capturar las Malvinas, aunque todavía incapaz de adivinar el motivo, el almirantazgo británico se dispuso a repeler la invasión prevista. Ordenó el hundimiento de un viejo acorazado en las marismas de Port Stanley, el principal puerto de las Malvinas, para que sirviera simplemente de plataforma de artillería. Los británicos informaron entonces a una escuadra poderosamente reforzada que, se mandó para interceptar a los barcos de Spee. A medida que la flotilla alemana se acercaba, los observadores situados en los acantilados del Malvinas observaron grupos de desembarco fuertemente armados que se preparaban para la invasión. Sin embargo, antes de que ésta pudiera comenzar, la flotilla británica reforzada llegó al escenario de la batalla. Esta vez la superioridad de las fuerzas navales británicas fue abrumadora. Con una excepción, todos los buques de guerra alemanes, así como el propio Spee, fueron espiados al fondo. No se perdió por su contraparte ni un solo buque británico.
Tras la derrota de las Islas Malvinas, la posición del nitrógeno en Alemania se hizo más desesperada. Sorprendentemente, sin embargo, los británicos nunca entendieron del todo la estrategia que había detrás de la acción de Spee. Nada menos que Winston Churchill, que había sido el primer Lord del Almirantazgo durante la batalla de las Islas Malvinas, seguía sin saberlo 10 años después, cuando escribió la obra La crisis mundial, una monumental historia de la Primera Guerra Mundial. Aparentemente ignorante de la crucial escasez de nitratos de Alemania, Churchill solo pudo decir que la misión de Spee, No sabemos cuáles fueron las razones que llevaron a asaltar las Islas Malvinas, ni cuáles habrían sido sus planes ulteriores en caso de éxito. Presumiblemente esperaba destruir esta base carbonera británica no fortificada y hacer así menos precaria su propia posición en aguas sudamericanas. Como vemos, ni idea. En cualquier caso, para Alemania la batalla a vida o muerte del nitrógeno se extendía más allá del combate naval frente al extremo sur de Sudamérica. La siguiente fase se centró en los laboratorios de Oppau, donde seguía trabajando las 24 horas del día, y Bosch era en aquel momento la última esperanza de Alemania. Falkenhayn, que había sucedido al mariscal von Moltke como jefe del mando supremo tras el desastre del Marne, era plenamente consciente de que a la Wehrmacht se le acababa el tiempo. Y es que, hasta que no se le pudiera asegurar un suministro constante de pólvora, no se podía montar ninguna ofensiva y el frente occidental quedaría congelado. Mientras tanto, habría que encontrar algún otro método para romper el estancamiento. Falkenhayn asignó la búsqueda de una solución al comandante Max Bauer, un oficial agresivo e imaginativo que era el enlace del mando supremo con la industria pesada. Bauer discutió su tarea con varios asesores científicos del Ministerio de Guerra, miembros del Bureau Haber. Este impresionante grupo incluía, además de Haber, a los premios Nobel Walter Ness, Emil Fischer y Richard Billstatter. Bauer aprendió de ellos que la industria alemana de colorantes era la fuente de sustancias químicas venenosas como el bromo, el cloro y el fósgeno, que podía convertirse fácilmente en terribles instrumentos para una asfixia masiva de la tropa. Aunque todas las armas venenosas habían sido prohibidas por la Convención de la Haya en 1907, de la que Alemania, por cierto, era firmataria o asignataria, los atractivos de la guerra con gas venenoso eran demasiado grandes para que los alemanes se vieran obligados por el tratado. Al contrario, el hecho mismo de que el gas venenoso estuviera prohibido por la Convención aseguraba a Alemania la ventaja de la sorpresa. Bauer y Ness visitaron al portavoz reconocido de la industria alemana del colorante, Karl Duisberg, que vio inmediatamente que la guerra del gas venenoso podía reactivar la moribunda industria del colorante, casi paralizada desde el comienzo de la guerra. Como patriota alemán, Duisberg también reconoció el posible carácter decisivo de la nueva arma. En consecuencia, no solo comprometió a Bayer en el proyecto del gas venenoso, sino que se implicó personalmente en los experimentos. En una carta a Bauer, a principios del 15, Duisberg escribió sobre su conocimiento de primera mano de los efectos que tenía el fósgeno. Decía así: Lo incómodo que resulta puede deducirse del hecho de que durante 8 días he estado confinado en cama, aunque solo inhalé este horrible producto unas pocas veces. Si se trata al enemigo durante horas con este producto venenoso formador de gas, entonces, según mi opinión, no abandonará inmediatamente el país. El primer gas utilizado por el ejército alemán, un bromuro, salió del laboratorio de la Bayer. Su nombre en clave en secreto era T-Stoff. El ejército decidió utilizarlo contra las tropas rusas a finales de enero, pero la nueva arma fue un fracaso estrepitoso. El invierno ruso era tan frío que el gas simplemente se congeló y se hundió en la nieve. Fritz Haber, cuya oficina, la Oficina de Materias Primas de Guerra, estaba profundamente implicada en el proyecto del gas venenoso, consideraba que el cloro era un arma más eficaz y que la primavera era un momento más ventajoso para su introducción. El cloro, como hemos dicho antes, abundaba en las fábricas de colorante. Además, Haber conocía el exitoso intento de BASF de almacenar el cloro en cilindros metálicos en lugar de los tradicionales recipientes de cristal, una ventaja evidente si se quería plantear en el campo de batalla. El Estado Mayor de Haber, en el Instituto Kaiser Wilhelm, el Instituto del Kaiser Guillermo, en cooperación con las compañías IG, comenzó a preparar el cloro para la prueba que se avecinaba en el campo de batalla. Este proyecto era uno de los secretos militares más estrechamente controlados por toda Alemania. Una explosión en el laboratorio del instituto, en la que murió el ayudante de Haber, que experimentaba con el fósgeno, estuvo a punto de delatar la empresa secreta. La rápida y exitosa supresión de la noticia del suceso impidió cualquier filtración grave. Estaba previsto probar el gas cloro en el frente occidental en abril del 15. Haber, que estaba seguro de que el ataque devastaría al enemigo, aconsejó a sus superiores que asignaran grandes reservas de tropas para explotar la oportunidad.
Sin embargo, los militares se negaron a considerar el ataque proyectado como algo más que una prueba y solo asignaron una compañía de soldados para apoyarlo. Y así, en la tercera semana de abril del 15, Haber y su pequeño equipo de soldados y técnicos de las compañías de colorante, el Buró Haber, la oficina Haber y el Instituto Kaiser Guillermo llegaron a un sector del frente occidental cerca de Ypres, en Bélgica. Colocaron 5.000 cilindros metálicos de cloro líquido a lo largo de las trincheras del frente. Tras varios retrasos causados por las desfavorables condiciones del viento, Haber ordenó finalmente que se abrieran los cilindros a última hora de la tarde del 22 de abril. El informe del mariscal de campo británico Sir J.D.P. French relata lo sucedido. Dani, ponle voz a este mariscal de campo. Tras un intenso bombardeo, el enemigo atacó a la división francesa hacia las 5 de la tarde, utilizando por primera vez gases asfixiantes. Los aviones informaron de que hacia las 5 de la tarde se había visto un espeso humo amarillo que salía de las trincheras alemanas entre Lakenmark y Biscott, lo que sigue casi desafía toda descripción. El efecto de estos gases venenosos fue tan virulento que hizo que toda la línea controlada por la división francesa antes mencionada fuese prácticamente incapaz de cualquier acción. Al principio fue imposible que nadie se diese cuenta de lo que había ocurrido realmente. El humo y los vapores lo ocultaban todo a la vista, y cientos de hombres cayeron en estado comatoso moribundo, y al cabo de una hora hubo de abandonar toda posición, junto con unos 50 cañones. El efecto del gas cloro en Ypres fue realmente devastador. Antes de que terminara el día, 15.000 soldados yacían en el campo de batalla, un tercio de ellos muertos. Una enorme brecha de más de 6 kilómetros de ancho se había abierto en las líneas aliadas. Nada se interponía entre los alemanes y los vulnerables puertos franceses, justo al otro lado del Canal de Inglaterra. Pero la incapacidad del ejército alemán para anticiparse al efecto arrollador de su nueva arma salvó a los aliados de la aniquilación. Haber, extremadamente amargado por esto, como escribió más tarde, los militares implicados simplemente admitieron después que si hubieran seguido su consejo y hubieran realizado un ataque en escala, en lugar del experimento de Ypres, los alemanes simplemente habrían ganado la guerra. Tras el ataque de Ypres, Haber comenzó a prepararse para un ataque con gas en el frente oriental. La esposa de Haber, Clara, le suplicó que abandonara el proyecto y se quedara en casa. Él se negó, insistiendo en que era su deber como patriota hacer lo que pudiera para ayudar a Alemania. La noche en que Haber partió hacia el frente oriental, Clara Haber se suicidó. Con el ataque con gas de Haber en Ypres, la guerra química se convirtió en un elemento esencial de la maquinaria militar alemana, y las compañías colorantes, junto con el Instituto Kaiser Guillermo, se convirtieron de forma efectiva en el servicio alemán de guerra químico. Como señalaría un experto inglés en guerra química, Alemania no necesitaba ningún engorroso mecanismo gubernamental para la preparación de nuevos productos químicos de guerra, para el trabajo semi-industrial de desarrollo de procesos para sustancias aprobadas, ni para su producción. Al confiar en las compañías alemanas de colorantes y en el Instituto Kaiser Guillermo, Alemania se libró de toda necesidad de una organización gubernamental integral, cuyo desarrollo supuso tal desventaja para los países aliados. No había necesidad de crear una organización torpe y complicada, existiendo una eficiente en las compañías de colorantes alemanas listas para satisfacer las demandas del gobierno. Las compañías de colorantes cooperaron estrechamente en su trabajo para satisfacer las exigencias del ejército. Cuando las autoridades alemanas quisieron un nuevo gas venenoso, según un informe aliado, se celebró en Berlín una conferencia con las distintas empresas para determinar cómo debía subdividirse la fabricación con el fin de utilizar las plantas existentes de la forma más ventajosa. Dado que la producción de un gas venenoso implicaba varias etapas de fabricación, cada etapa fue asignada a la compañía más adecuada para llevarla a cabo. La implicación directa de los militares era muy evidente. Constantemente llegaban masas de soldados uniformados a las distintas plantas donde se creaban escuelas para adiestrarlos en la guerra del gas. El resultado total fue la aparición de una cooperativa industrial científica militar de gran éxito. Desgraciadamente para Alemania, el gas venenoso no era el arma decisiva que buscaba. El ataque de Ypres había disipado el elemento crucial de la sorpresa. El desarrollo de gases nuevos y más mortíferos no podía coger al enemigo completamente desprevenido. Con la guerra de agotamiento acercándose a la realidad, el éxito de Bosch se hizo más urgente. A medida que disminuía la reserva de pólvora, el Estado Mayor esperaba ansiosamente noticias suyas. En marzo, Bosch hizo su trascendental anuncio. Había tenido éxito. Opau estaba lista para producir en masa nitrato sintético. Nunca más los cañones de la Wehrmacht serían rehenes de los lechos de nitratos en Chile.
En toda la Alemania, Bosch fue aclamado como un héroe. Bueno, yo estoy utilizando la palabra Wehrmacht para referirme a todas las fuerzas armadas alemanas, ¿verdad? Podemos entenderlo. Para Alemania, el éxito de la Bosch significaba la salvación. Para Bosch era una bonanza tecnológica y financiera. Bosch empezó inmediatamente a presionar al gobierno para que apoyara una enorme ampliación de la capacidad de producción de nitrato sintético de la BASF. Contó con la inesperada pero bienvenida ayuda de un joven teniente de la Oficina de Materias Primas de Guerra, con el impotente título de plenipotenciario para la producción química. Este era Hermann Schmidt. Con la ayuda de Schmidt, Bosch convenció al gobierno alemán para que construyera una enorme planta de alta presión de Haber-Bosch en Leuna, en el centro de Alemania. La actuación de Schmidt a la hora de presentar los hechos y las cifras para superar toda oposición burocrática causó una profunda impresión en Bosch. Marcó el primer paso una relación que llevaría a Schmidt a suceder a Bosch al frente de la IG Farben unos 20 años más tarde. La nueva planta de Leuna, junto con la de Oppau, superó con el tiempo a Chile en el suministro de nitratos. Nunca más iba a tener Alemania problemas de escasez de esta materia prima. Las recompensas financieras para la BASF fueron lo suficientes para justificar un rendimiento del 25% del capital invertido por los accionistas durante el resto de la guerra. Una muy buena inversión. Las otras compañías de colorantes también prosperaron en la guerra de los químicos. En el verano del 15, Duisberg escribió a Bauer sobre la oleada de negocio que la producción bélica había traído a su compañía. Decía así: debería ver cómo están las cosas aquí en Leverkusen, cómo se ha cambiado y reorganizado toda la fábrica para que no produzca casi nada más que contratos militares. Como padre y creador de esta obra, estoy seguro de que estará inmensamente satisfecho. La introducción del gas venenoso por parte de Alemania sacudió los cimientos militares de las potencias aliadas. El monopolio alemán de la producción de colorantes le había proporcionado una ventaja militar incalculable. En la nueva tecnología de la guerra química, cualquier país sin industria de colorante era vulnerable a sus enemigos. Era una situación intolerable y cada uno de los países aliados emprendió frenéticamente programas para cerrar la brecha. Aunque Estados Unidos seguía siendo neutral, el organismo encargado de municiones del ejército animó encarecidamente a las compañías privadas a entrar en la producción de colorantes. La respuesta más positiva vino de la compañía DuPont, el mayor proveedor de pólvora y explosivos de las Fuerzas Armadas y la empresa química más importante del país. DuPont firmó un contrato con un fabricante de colorantes de Gran Bretaña para intercambiar información técnica, conocimientos técnicos y derechos de patente, así como para cooperar comercialmente. También sedujo a Morris Pouscher, ejecutivo de la agencia americana de BASF, para que dejara su principal empresa, a su jefe, el alemán, y se uniera a DuPont. La deserción de Pouscher provocó una aireada respuesta de Karl Bosch enfurecido, por lo que consideraba atentos una violación de la ética empresarial por parte de DuPont y un acto de traición por parte de Pouscher. Que Pouscher fuera un ciudadano nacido en Estados Unidos no suponía ninguna diferencia para Bosch, que como recordamos era un ferviente alemán. Para animar aún más a los productores estadounidenses como DuPont a entrar en el nuevo campo, en el verano del 16 se promulgó un arancel protector. Karl Duisberg observó la creciente competencia del extranjero provocada por la necesidad militar con creciente preocupación por el futuro comercial tras la guerra. Sugirió que las compañías alemanas de colorante aunaran sus recursos en una única Interessengemeinschaft, recordáis, una empresa de intereses, para fortalecer su posición en el mundo de posguerra frente a la nueva competencia. Un acuerdo de este tipo permitiría poner en común los beneficios y las patentes. También conduciría a una estrecha cooperación entre las distintas preocupaciones sin que los miembros renunciaran a su independencia o identidad. De hecho, una comunidad de intereses de este tipo formalizaría una cooperación propiciada por la guerra del gas. Al principio, la propuesta de Duisberg tropezó con la falta de interés de alguna de las compañías. Muy pronto, sin embargo, la oposición se evaporó a raíz de un acontecimiento inesperado en el campo de batalla, no muy distinto a lo que había sido la sorpresa en el Marne. En la batalla del Somme, en julio del 16, los alemanes quedaron sorprendidos por la fuerza, incluso la superioridad, de los británicos en hombres y materiales. Estaban asombrados por la capacidad británica de soportar enormes pérdidas y, sin embargo, seguir luchando, lo cual, perdonadme, fue una auténtica gilipollez por parte de los británicos, pero en fin. Ahora los miembros de la industria de colorantes se dieron cuenta de que la victoria alemana ya no era segura. Las implicaciones de posguerra de este pensamiento impensables eran obvias. A mediados de agosto, las principales compañías alemanas de colorantes, encabezados por las llamadas tres grandes, la BASF, la Bayer y la Hoechst, y a las que se unieron otras cinco, la Kahle, la Casella, la Agfa, la Temmer y la Gresham, aceptaron la propuesta de Duisberg y formaron la Interessengemeinschaft der Deutschen Tierfarbenindustrie, la comunidad de intereses de la industria alemana del colorante,
Esta estructura pasó a conocer simplemente como IG y los miembros individuales como las compañías IG. Años más tarde, el nombre IG se reservó en realidad en una decisión judicial para uso exclusivo de la IG Farben. Es decir, IG era una abreviatura de Interesse Gemeinschaft, pero pasó a ser una marca distintiva de la IG Farben. La batalla del Somme también fue un desastre personal para Falkenhayn. El 28 de agosto fue sustituido como jefe del mando supremo alemán y se nombró en su lugar al mariscal de campo Paul von Hindenburg, con el general Erich von Ludendorff como segundo al mando y primer intendente general. Esta medida fue bien acogida por los grandes industriales alemanes, que se habían mostrado muy descontentos por el fracaso de Falkenhayn a la hora de presionar para que se intensificara la producción bélica. Ludendorff, al igual que Bauer, era un viejo amigo de confianza del gran capital alemán. 3 días después de que Hindenburg asumiera el mando supremo, anunció un nuevo programa de municiones que preveía un gran aumento de la producción de guerra. Duplicar el suministro de municiones y triplicar el de ametralladoras de artillería era un reto para la primavera del 17. También se incluía un aumento sustancial de la producción de gas venenoso y productos químicos. Todas las consideraciones financieras debían abandonarse en este programa de choque. Desde el punto de vista industriales como Gustav Krupp y Duisberg, el programa de Hindenburg difícilmente podría haber sido más atractivo si lo hubieran preparado ellos mismos. El 9 de septiembre, Bauer confió un gran honor a Duisberg y Krupp. Dispuso que se reunieran con Hindenburg y Ludendorff en el tren del mando supremo para hablar sobre el nuevo programa de municiones. Los dos industriales aprovecharon la oportunidad para quejarse de la crítica escasez de mano de obra. Los objetivos del programa de Hindenburg no podrían cumplirse, dijeron, a menos que se resolviera este problema. Al parecer, la respuesta de Hindenburg tranquilizó a Duisberg. Al día siguiente escribió una nota de agradecimiento a Bauer. El 9º día del 9º mes de 1916 fue un día lleno de acontecimientos en mi vida y que no olvidaré pronto. Fue similar a aquel momento después de la batalla del Marne a finales de otoño de 1914. En aquella época también había escasez de municiones y mucho más amenazadora que la actual, lo que nos permitió apoderarnos en un sentido práctico de los radios de las ruedas de la guerra. Una semana más tarde, bajo la presión del mando supremo, el ministro de la Guerra celebró una reunión secreta con 39 de los líderes industriales más importantes de Alemania, entre ellos Karl Duisberg, para que pudieran exponer sus quejas sobre el trabajo. Max Bauer, que representaba al mando supremo en la reunión, dejó claro en su discurso de apertura que las demandas de los industriales serían atendidas. Dijo así: lo que debe realizar la industria es tan importante como lo que tiene que hacer el ejército. Solo con su ayuda podremos marchar hacia la victoria. Duisberg volvió a quejarse de la escasez de mano de obra que aquejaba a la industria alemana. Los salarios se disparaban y la producción de guerra caía a niveles peligrosamente bajos. Propuso al mando supremo abrir la cuenca laboral belga. Era consciente de que un intento anterior de reclutar belgas para trabajar en las fábricas alemanas había fracasado porque los belgas se negaron a ayudar a sus conquistadores. No obstante, Bauer aseguró a Duisberg que su propuesta se llevaría a efecto. Y menos de 2 meses después, en noviembre del 16, el ejército alemán comenzó la deportación forzosa de trabajadores belgas a las fábricas alemanas. Esta decisión y su consiguiente brutalidad supusieron una conmoción para la nación belga. El cardenal Metier, prelado católico en Bélgica, en una conmovedora protesta escribió al mundo lo que estaban haciendo los alemanes. Grupos de soldados comienzan a entrar por la fuerza en estos hogares pacíficos, separando a los jóvenes de los padres, a los maridos de sus esposas, a los padres de sus hijos. Bloquean con la bayoneta la puerta por la que las esposas y las madres desean pasar para despedirse de los que se van. Reúnen a sus cautivos en grupos de decenas y decenas y los presionan para meterlos en los vagones. En cuanto el tren se llena, los oficiales al mando hacen sonar bruscamente la señal de partida. De este modo, miles de belgas son reducidos a la esclavitud. Periodistas neutrales despacharon informes similares, de hombres cargados en vagones de ganado a punta de bayoneta, de mujeres histéricas que se arrojaban a las vías para impedir la salida de los trenes y que tenían que ser retiradas por soldados alemanes. Los belgas hicieron un llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que detuviera la acción alemana. Tras informarse de los detalles del programa alemán de trabajo esclavo, Estados Unidos envió una nota formal al canciller alemán. El gobierno de los Estados Unidos se ha enterado con la mayor preocupación y pesar de la política del gobierno alemán de deportar de Bélgica a una parte de la población civil con el fin de obligarla a trabajar en Alemania, y se ve obligado a protestar con espíritu amistoso, pero con la mayor solemnidad,
contra esta acción que contraviene todos los precedentes y aquellos principios humanos de la práctica internacional que han sido aceptados y seguidos desde hace mucho tiempo por las naciones civilizadas en su trato a los no combatientes. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y... eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que está otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3-5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Los alemanes simplemente desestimaron la queja estadounidense. El gobernador general alemán de Bélgica argumentó que la evacuación de los trabajadores belgas no era una dificultad, sino una bendición. La prensa alemana continuó con el tema. El Kölner Volkszeitung insistió en que la deportación de los trabajadores belgas estaba motivada por un verdadero humanitarismo que protegía a miles de obreros sanos de la ruina por permanecer desempleados. A mediados de noviembre del 16, las autoridades alemanas habían capturado, entre comillas, a 40.000 hombres y lo habían enviado a fábricas y minas alemanas. Cada día se añadían 2.000 más. Grupos de asalto registraban hogares, teatros y mercados. Finalmente, más de 66.000 belgas fueron transportados a Alemania. El programa de trabajo esclavo, sin embargo, resultó contraproducente. Los belgas deportados se negaron a trabajar, a pesar de las amenazas o de las promesas. La vehemencia de la protesta mundial impidió la adopción de medidas más severas, forzando finalmente al abandono del proyecto. Los belgas esclavizados fueron devueltos a sus hogares. Durante el otoño del 16, Duisberg continuó sus actividades en nombre ya de la compañía IG, en otros frentes de batalla, en este caso en casa. Y es que la inflación, la enfermedad económica que se ceba en la guerra, alcanzó un nivel tan alto que empezó a amenazar la producción bélica. A principios del 17 la inflación se acercaba rápidamente a proporciones de crisis. La agitación laboral iba en aumento, acompañada de demandas salariales de tipo exorbitante y seguida de una serie de ataques. Para frenar la inflación, Duisberg, como portavoz de los industriales, exigió un tope salarial y la prohibición del derecho de los trabajadores a hacer la huelga. Tócatelos. Al mismo tiempo se puso a la cabeza de la resistencia de los industriales a cualquier intento del gobierno de controlar los beneficios o los precios. Así pues, la inflación entró en crisis.
Un nuevo organismo, la Oficina de Guerra, decidió ejercer su influencia para frenar los excesos inflacionistas. Se había creado varios meses antes a sugerencia de Bauer y con el apoyo de Ludendorff. Su propósito era desviar todos los asuntos relacionados con la economía del relativamente independiente Ministerio de la Guerra. En esta posición estratégica fue colocado el general Wilhelm Groener, que había servido con Bauer y Ludendorff antes de la guerra en el Estado Mayor y de cuya devoción personal estaban seguros, pero juzgaron mal a su hombre. En un principio, Groener optó por mantener la neutralidad de la Oficina de Guerra frente a las presiones de trabajo y la industria. El desastre fiscal que se avecinaba le hizo cambiar de opinión. Insinuó esta nueva postura en su respuesta a una petición de la industria siderúrgica para contener las demandas salariales. La respuesta de Groener no fue del tipo que los industriales habían llegado a esperar de un general alemán. Observó lo siguiente: la industria se ha lanzado a perseguir los beneficios de la guerra de una manera inaudita. A continuación citó algunos ejemplos de la conducta de algunos empresarios. Decía así: Me pregunto si sabe que la Oficina de Guerra ha tenido que impedir que una compañía obtuviese unos beneficios de 35 millones, si sabe que un empresario alemán permite que 4 mujeres que trabajan para él duerman en una barraca en una sola cama que además está llena de piojos. Se sospechaba que Groener había adoptado este punto de vista debido a la influencia de uno de sus ayudantes, el capitán Richard Merton, judío y políticamente moderado. Sin embargo, Merton no era un radical temerario ni un reformista académico. En la vida privada dirigía el imperio Metallgesellschaft, la empresa líder en la industria de metales no ferrosos de Alemania y el mayor comerciante de metales del mundo, con sucursales y filiales en todos los países importantes. Las opiniones del capitán Merton sobre la espiral salarios-beneficios-precios causaron una profunda impresión en Groener y el general pidió a su ayudante que plasmara esas ideas por escrito. El resultado fue un documento titulado Memorando sobre la necesidad de la intervención del Estado para regular los beneficios y los salarios. En este memorando, Merton señalaba que el creciente poder de los trabajadores y la miopía de los industriales en la producción de guerra interactuaban para inflar los precios. Los contratos de coste incrementados, en los que el precio se determinaba después de la entrega, animaban a los productores a acumular gastos en lugar de resistirse a los precios más altos de las materias primas y los salarios más elevados. El Departamento de Estado, que era el comprador final, no puede hacer otra cosa que en las actuales circunstancias que aceptar simplemente el precio que se exige. Sin duda ofendería a la comunidad industrial la afirmación de Merton de que los beneficios ya eran tan grandes que se podían subir los salarios sin un aumento correspondiente de los precios. Merton agravó su herejía con 3 recomendaciones. Atentos. Primera, los precios debían fijarse en el momento en que se hacían los contratos de guerra, no después de entregar las mercancías. Segundo, los beneficios de la guerra deberían gravarse con un tipo impositivo mucho más alto. Y tercero y por último, el canciller debía estar facultado para hacerse cargo de las fábricas de los propietarios recalcitrantes o para intervenir en caso de que una disputa laboral llegara a punto muerto. Groener acabó aprobando el memorando y lo envió al jefe del gobierno, el canciller George Michaels. Cuando Duisberg se enteró del contenido del memorando y de que las recomendaciones de Merton habían sido consideradas seriamente en los niveles más altos del gobierno, se sintió impulsado a actuar. Como portavoz de las compañías de la IG, invitó a un pequeño pero influyente grupo de industriales a una reunión el 19 de agosto en el Club de Industria de Düsseldorf. La primera línea de la invitación daba la voz de alarma. Decía así: Se están considerando medidas destinadas a agredir a los empresarios limitando sus beneficios. Es necesario actuar con rapidez para contrarrestarlas. Duisberg garantizaba el apoyo y la presencia de aliados de los industriales, como Max Bauer, que aparecería como representante del mando supremo del ejército. Mientras tanto, aumentaban las presiones dentro de la industria del mando supremo para la destitución de Groener. A finales de julio, Ludendorff había tomado la decisión de deshacerse del controvertido general. Pocos días después de la decisión, pero 2 semanas antes de que el propio Groener se enterara, Duisberg aseguró a sus colegas de la industria siderúrgica que Groener sería relevado pronto de su cargo en la oficina de guerra y enviado a una división de mando en el frente. Groener acusó más tarde a Duisberg y Bauer de haber conspirado para conseguir su destitución. Duisberg negó insistentemente haber participado en ello. Sin embargo, el historiador Gerhard Feldmann, que estudió los documentos disponibles, llegó a la conclusión de que, a la luz de las pruebas, es prácticamente imposible no concluir que Duisberg era un mentiroso. Groener solicitó formalmente que Merton continuara en su Estado Mayor, pero Ludendorff vetó la solicitud con la observación: hay que poner fin a este matrimonio. En su lugar, se programó el traslado de Merton a una peligrosa zona de combate en el frente occidental. A diferencia de Groener, el joven industrial conocía los métodos de Duisberg y Bauer. Había establecido su propia vía de inteligencia e influencia.
El comandante Karl, en este caso Kurt von Schleider, un amigo que 15 años más tarde precedería a Hitler como canciller de Alemania, había advertido antes a Merton de la inminente destitución de Griner. Schleicher también le consiguió un puesto más seguro que el previsto para Merton. Como resultado de la intervención de Schleicher, Merton recibió órdenes de investigar los sobornos industriales en las zonas ocupadas. Bueno, la inflación no era el único problema al que se enfrentaba Alemania, y la mano de obra no era la única escasez que afligía al esfuerzo bélico alemán en ese momento. La mecanización de la guerra superó cualquiera de las previsiones de ambos bandos. La vasta armada de barcos, camiones y aviones casi dejaron seca a Alemania de combustible líquido. En agosto del 16 el problema del combustible se complicó aún más con la deserción de Rumanía, la principal fuente de petróleo de Alemania al bando aliado. Como consecuencia, Alemania se vio obligada a desviar tropas del frente occidental para montar un ataque contra Rumanía en un intento de hacerse con el control de los campos petrolíferos. Aunque los alemanes derrotaron rápidamente a los rumanos, para cuando llegaron al petróleo las fuerzas aliadas habían conseguido volar los pozos y las refinerías. Sin el petróleo rumano, el suministro de combustible de Alemania cayó a un nivel peligrosamente bajo. Se emprendieron varios intentos para encontrar un sustituto del petróleo natural. Uno de los más prometedores era la gasolina sintética, producida a partir del carbón e hidrógeno a alta presión mediante el proceso conocido como hidrogenación, no muy diferente del proceso que seguía Haber-Bosch para la producción de los nitratos. De hecho, había sido inventado en 1909 por Friedrich Bergius, que tuvo su primera experiencia en química de alta presión como ayudante de Haber durante la búsqueda del amoníaco sintético. En el laboratorio el proceso de Bergius resultó muy prometedor, y en el 16 Bergius se propuso adaptar su proceso de hidrogenación a la producción a gran escala. Sin embargo, al final de la guerra aún no lo había conseguido. Lo que le faltaba era un genio de la ingeniería, alguien como Bosch, para adaptar su proceso de laboratorio a la producción fabril a gran escala. También se estaba produciendo una grave escasez de caucho. La Armada Británica había colocado el caucho a la cabeza de su lista de productos de contrabando, y Alemania se vio obligada a adoptar medidas extraordinarias para eludir el bloqueo. En 2 ocasiones en el 16, el famoso submarino Deutschland pudo llevar un cargamento de caucho y estaño de los puertos estadounidenses a cambio de una entrega de colorantes, de la IG y medicamentos como el sarbasan y la novocaína. Alemania fue recorrida en busca de cada trozo de caucho usado que pudiera recuperarse. La escasez llegó a ser tan aguda que incluso la madera y la cuerda se probaron como neumáticos. Bayer y Bass intensificaron sus esfuerzos de laboratorio para encontrar sustitutos sintéticos del caucho. Finalmente lograron desarrollar una sustancia que, aunque demasiado dura y poco elástica para los neumáticos, podía adaptarse para su uso en baterías de submarinos, magnetos y otros equipos eléctricos. En el transcurso de la guerra, solo Bayer consiguió 2.500 toneladas de este dulce caucho sintético, pero no se encontró la manera de fabricar caucho sintético adecuado para neumáticos que se necesitaban desesperadamente. En abril del 17, Estados Unidos entró en la guerra contra Alemania. Walter Nest, que se encontraba entonces en Estados Unidos y fue internado brevemente hasta que pudo ser repatriado, a su regreso llamó a Bosch. Le describió los grandes recursos de materias primas y la enorme capacidad productiva de lo que podría echar mano el nuevo enemigo en la guerra. De especial interés para una Alemania asediada, Estados Unidos era el mayor productor de petróleo y gasolina del mundo. Bosch, que desde la crisis de los nitratos se había preocupado por encontrar soluciones sintéticas a las debilidades de Alemania en materias primas, se sintió preocupado por la visita de Nest. Ahora estaba convencido de que la entrada de Estados Unidos en la guerra acabaría con cualquier problema petrolífero importante para los aliados. Para Alemania no parecía vislumbrarse ninguna solución. Bosch cayó en una profunda depresión, una aflicción que le volvía periódicamente tras las decepciones y las crisis. Y al final, el bloqueo británico resultó ser elemento decisivo para poner fin a la guerra. Una hambruna de materias primas, complicadas por el hambre real, acabó por resquebrajar la voluntad alemana a resistir. A mediados de agosto del 18, los comandantes alemanes sabían que la continuación de la guerra era inútil y que la derrota estaba solo una semana a distancia. Ludendorff pidió a Karl Duisberg y a otros industriales que llevaran este mensaje al Kaiser, pero todos se negaron. De hecho, Duisberg se estaba preparando para adaptarse a la situación que se avecinaba. La rendición alemana fue transmitida por la firma de un armisticio el 11 de noviembre del 18. Sin apenas demora, las autoridades alemanas iniciaron los preparativos para la conferencia que conduciría finalmente a la conclusión de un tratado de paz formal. Johann von Bernstorff, que como embajador en Estados Unidos había entablado amistad con el presidente Wilson, fue elegido para dirigir este proyecto. Poco después se pidió a Duisberg que se uniera a estos esfuerzos preliminares como representante de la industria química. Pero Duisberg, inseguro de que su conversión a la democracia fuera aceptada por los conquistadores aliados,
o por los revolucionarios trovadores alemanes, decidió que no estaría disponible y recomendó el nombramiento de Voss en su lugar. Voss aceptó. Su misión era salvar a las compañías IG. Alemania podría haber perdido la guerra, pero las compañías IG no tenían intención de perder la guerra. Recuerdo que IG era cualquier conglomerado, cualquier trust de industrias alemanas. En pocas semanas la prudencia hizo que Duisberg abandonara el país. Un informe del New York Times del 24 de diciembre del 18 tomaba nota de su marcha. Decía así: se informa que el doctor Karl Duisberg de Leverkusen, jefe de la industria alemana de tintes de anilina, ha huido a Suiza. Generalmente se le considera el enlace entre el mundo empresarial y el general Ludendorff, y era uno de los panalemanes más activos. Al mismo tiempo, Fritz Haber, que se llevó la peor parte de la condena del mundo científico a la guerra con gas, se disfrazó con barba y alegó que Duisberg huye a Suiza. Los temores de Duisberg y Haber no eran del todo infundados. Pocas semanas después del armisticio, las tropas aliadas irrumpieron en Renania. Apenas se establecieron las fuerzas de ocupación, los servicios de guerra química del ejército aliado empezaron a presionar para que se revelaran los procesos secretos y los métodos de producción que se utilizaban en las diversas plantas de IG que generaban gases venenosos, explosivos, colorantes y nitratos. Las compañías de la IG se resistieron, alegando que tal revelación afectaría negativamente a su posición comercial en el mundo de posguerra. A diferencia de los franceses, los estadounidenses y los británicos tuvieron cuidado de no molestar indebidamente a los funcionarios de IG. Se dieron garantía de que los investigadores no husmearían en secretos de valor comercial de tiempos de paz. No habría que revelar ninguna tecnología ni responder a preguntas, a menos que se refirieran a armas o aplicaciones militares. Según informó un oficial del Servicio de Guerra Química estadounidense, esta tranquilidad estableció una relación más o menos cordial entre nosotros. De acuerdo con esta decisión, la Comisión de Paz Aliada ordenó a los investigadores que se limitaran sus indagaciones únicamente a los productos de guerra. Los investigadores aliados enviaron rápidamente una orden a las compañías de la IG exigiéndoles que proporcionaran detalles completos sobre fabricación de gases venenosos, máscaras antigas, pólvora y otros artículos claramente militares. El incumplimiento podría acarrear el cierre e incluso el desmantelamiento de las plantas incumplidoras. Los investigadores, obligados por las directrices de la Comisión de Paz Aliada, no presionaron, por ejemplo, para examinar la tecnología de los colorantes. Pero la investigación sobre el gas venenoso resultó decepcionante. Los científicos del equipo estadounidense informaron de que no aprendieron nada sobre gases venenosos que no fueran conocidos en general por la comunidad científica. Observaron, eso sí, que los alemanes se limitaban a seleccionar con gran habilidad e imaginación productos químicos ya disponibles en los procesos comerciales de colorantes. Cualquier ventaja que tuvieran los alemanes procedía de su dominio de la industria de colorante en tiempo de paz y no simplemente de la invención de nuevos gases. La planta de nitrato de Haber-Bosch en Oppau era otro asunto. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que esta instalación representaba una ruptura científica fundamental, así como un triunfo del ingenio y la destreza sin los cuales Alemania no podía haber seguido luchando tanto tiempo como lo hizo. Supieron, por ejemplo, que en el último año de la guerra la planta de Oppau había producido 90.000 toneladas de nitratos sintéticos, equivalente a una quinta parte del salitre natural chileno consumido por el resto del mundo. Sin embargo, cuando los miembros franceses del equipo de investigación exigieron que se pusieran en marcha la planta para poder observar el funcionamiento, Bosch se negó obstinadamente. Todos los intentos de convencerle, incluidas las amenazas de graves consecuencias, resultaron inútiles. Los indignados franceses solicitaron a la Comisión Aliada que obligaran a Bosch a poner en funcionamiento el equipo y revelar los conocimientos técnicos y los elementos básicos del proceso de síntesis del nitrato. Para disgusto de los franceses, la Comisión falló a favor de Bosch, controlando que el proceso era un asunto comercial y no militar. La principal autoridad británica en materia de guerra química, el comandante Victor Lefebvre, se opuso enérgicamente a la decisión, así como a la directiva anterior de no investigar los conocimientos técnicos y la tecnología de las fábricas comerciales de colorantes. Más tarde amplió sus opiniones en un libro titulado El enigma del Rin, y decía así: solo los franceses reconocieron toda la importancia bélica de estas fábricas. Bueno, en abril del 19, la delegación alemana llegó a Versalles. Sus miembros, entre ellos Bosch, fueron puestos bajo custodia protectora detrás de las alambradas de espino que rodeaban el Hotel de Reservoir. Bosch, presente como experto en su campo, fue enviado a la conferencia de paz para proteger los intereses de las compañías de IG. La exigencia más estricta de los aliados en lo que se refería a las compañías IG fue expresada por los franceses, que abogaban por la destrucción de todas las instalaciones armamentísticas alemanas, lo que incluía las fábricas de colorantes y nitratos. El mariscal Foch ya había dejado claro que esta cuestión no era negociable.
El único argumento con algo de fuerza que Bosch pudo reunir contra esta exigencia fue que los aliados necesitaban una Alemania fuerte como baluarte contra el comunismo ruso. La delegación americana también presionaba con una exigencia propia. No era ningún secreto que Dupont, con el apoyo de organismos de armamento del ejército de Estados Unidos y de la Fundación Química, creada por el Congreso, quería evitar que se devolvieran las propiedades y patentes alemanas adquiridas. Las más valiosas pertenecían a la compañía IG. Para contrarrestar la demanda estadounidense, Bosch reunió los argumentos en contra en un documento de posición para su uso por parte de la delegación alemana. Decía así el documento: la industria química alemana y sus deseos durante las negociaciones de paz. Bosch argumentó que la moral y el derecho internacional exigían que todas las propiedades y patentes confiscadas fueran devueltas a sus propietarios alemanes. Pero Bosch no se contentaba con la mera repatriación. Insistió en que la vida de cada patente incautada debía prolongarse para compensar el periodo de confiscación. O sea, perdemos la guerra, pero el dinero no me lo toques. En otro documento de posición, Bosch discrepó de la posible exigencia aliada de separar las orillas este y oeste del Rin. Esto habría causado estragos en las compañías IG, especialmente en BASF, cuyas plantas estaban situadas en la orilla oeste. Los franceses presionaron especialmente para que se tomara la orilla izquierda, o al menos para que se estableciera una república renana independiente. La anexión de Alsacia-Lorena por los alemanes en 1871 fue un precedente que hacía temer lo peor a los alemanes. Como representante del bando derrotado, la delegación alemana tuvo que esperar a las condiciones propuestas por los aliados victoriosos. Fueron tiempos angustiosos para Bosch. El 7 de mayo los aliados entregaron a los delegados alemanes las condiciones propuestas para el Tratado de Paz. Karl Bosch no tardó en proclamar: las condiciones de paz son inaceptables en todos los aspectos. Hablaba en su nombre, en el de la industria del colorante y en el de toda Alemania. Las cláusulas relativas a los llamados puntos de honor eran esencialmente odiosas. La delegación alemana estaba horrorizada por la exigencia de un juicio público del Kaiser ante un tribunal internacional, por una ofensa suprema contra la moral internacional y la inviolabilidad de los tratados. Otras personas acusadas de haber cometido actos de violación de la ley y costumbres de la guerra, como decía el documento, serían juzgadas ante tribunales militares. Los ejecutivos y científicos de la IG, implicados en el gas venenoso, no podían leer estas cláusulas sin un sentimiento de hundimiento. Para los aliados, IG y gas venenoso eran sinónimos. Aun así, un juicio por crímenes de guerra con científicos industriales tan eminentes en el banquillo parecía impensable. Bosch también se sintió amargamente decepcionado por las condiciones aliadas en relación con las patentes y plantas alemanas incautadas por los aliados. Para BASF y las demás compañías de IG, su pérdida fue un duro golpe. Estas no iban a ser devueltas a sus propietarios alemanes de antes de la guerra. Cualquiera que fuera el remedio que quedara, era poco probable que pudiera conseguirse en Versalles. También fue un motivo con cierta preocupación para las compañías IG la inclusión de los tintes en los pagos de reparaciones a los aliados por los daños de guerra. Era un requisito que podía tener consecuencias políticas desafortunadas. Y las tuvo. Las ansiedades sobre Alemania no se hicieron realidad. La cláusula esencial relativa a la delicada cuestión solo exigía la desmilitarización, no la anexión. Por lo tanto, la orilla occidental seguiría siendo alemana. Pero todas estas preocupaciones eran menores ante el peligro mayor. Las disposiciones que atacaban con terror los corazones y las mentes de las compañías IG se referían al desarme de Alemania. Los aliados exigieron que, salvo ciertas fábricas autorizadas, como las necesarias para la seguridad interior, atentos, se cerraran todos los demás establecimientos para la fabricación, preparación, almacenamiento o diseño de armas, municiones o cualquier material de guerra. Los líderes militares de Francia y Gran Bretaña, incluido el mariscal de campo Foch y el mariscal de campo Sir Henry Wilson, no dejaron ninguna duda de que esta disposición significaba el aplastamiento de las plantas de IG que fabricaban gas venenoso y nitrato. A menos que se modificaran, estas condiciones significaban la perdición para la industria química alemana. El 29 de mayo del 19, la delegación alemana presentó su memorándum formal de contrapropuestas al presidente de la Conferencia de Paz. En él, los delegados se quejaban de que el plazo que se nos dio para redactar este memorando era tan corto que resultaba imposible agotar todas las cuestiones. En el mismo reiteraban su petición de una confrontación personal y de negociaciones de tipo oral. Esta paz será el mayor tratado de la historia. No tiene precedentes llevar a cabo negociaciones tan vastas solo mediante notas escritas. En fin, vamos a ir viendo avanzando. La petición alemana de algún tipo de negociación personal
fue ignorada. El 16 de junio se presentaron a la delegación alemana los términos finales de los aliados. Se habían hecho tan pocas alteraciones en los términos propuestos ya presentados que se utilizó el mismo documento y los cambios se añadieron a mano, simplemente con un boli rojo. Bueno, en aquel caso supongo que sea pluma roja o tinta roja. Frenéticamente el gobierno alemán exploró una serie de sugerencias para suavizar las disposiciones más duras del tratado. En un momento dado, la inutilidad de su esfuerzo llevó a los alemanes a considerar la reanudación de la guerra. Este pensamiento duró poco. El 28 de junio del 19 se firmó el Tratado de Paz. Aunque las cláusulas de desarme que amenazaban con el fin de las compañías de la IG permanecían intactas, quedaba aún una nota diplomática más para eliminar su impacto letal. Antes de que ese sea el destino de la IG, los expertos de ambas partes debían volver a reunirse en Versalles para aclarar e interpretar los términos del tratado que se consideraban más ambiguos. En el interín, Bosch se marchó a Ludwigshafen para asistir a una reunión de la jerarquía del BASF, en la que, como estaba previsto, fue elegido presidente de la junta directiva. Junto con Duisberg, Bosch era ahora una de las dos figuras más poderosas de la industria química alemana. Inmediatamente después de su elección, regresó a Versalles para reanudar sus esfuerzos por suavizar la posición francesa. Pero los franceses negaban a ser razonables. Tras una difícil sesión, Bosch le dijo a su amigo el barón von Lessner, nuevo jefe de la delegación alemana, lo siguiente: El dictado de Versalles exige la rendición completa de la industria química alemana. Pero, con la confianza que tenía de un hombre en posesión de un poderoso secreto, terminó así. Lo digo yo, Dani, si te parece. Confío en mí. La industria química alemana nunca será destruida. La inusual muestra de confianza indicó Bosch, sin ser específico, provenía de una baza especial que había estado planeando jugar en el momento oportuno, y ese momento había llegado ahora. La carta del triunfo resultó ser Joseph Frossard, un funcionario francés que acaba de ser puesto a cargo de todas las plantas de colorantes confiscadas a la IG en Francia, ahora consolidadas en una compañía propiedad del gobierno francés y denominada Compañía Nacional de Materias Colorantes y de Productos Químicos. Si un funcionario francés tan estratégicamente situado era realmente la baza de Bosch, estaba obviamente en posición de ayudar a Bosch a rescatar a las compañías de la IG de su amenazada aniquilación. Frossard era una figura sombría sobre la que todavía no hay abundante información sólida. Durante algunos años antes de la guerra había trabajado para la industria textil rusa, dominada entonces por el cártel alemán de los colorantes. Durante la guerra, como funcionario del Servicio de Guerra Químico francés, había colaborado en la aceleración de la producción de gas mostaza. Tras la guerra, los franceses habían asignado a Frossard la vigilancia de las plantas ocupadas de BASF en Ludwigshafen. Ahora en Versalles había cambiado a asesor sobre colorantes y productos químicos de la delegación francesa. De alguna manera misteriosa, nunca revelada, Bosch hizo arreglos para una reunión clandestina con Frossard. En su cita secreta, Bosch le reveló su plan para atemperar la exigencia francesa de demolición de las plantas de IG. En esencia, el plan preveía que el gobierno francés y las compañías de la IG se asociaran para explotar el mercado francés de colorante. Las compañías alemanas cederían sus conocimientos técnicos secretos, celosamente guardados, sin los cuales los franceses, como sabía Frossard, ya tenían problemas para explotar las plantas de colorantes confiscadas. Era una oferta que solo la desesperación podía obligar a hacer a Bosch. A cambio, las compañías de la IG recuperarían la mitad de la participación en sus plantas de colorantes de antes de la guerra y, lo que es más importante, se salvaría las plantas de IG en Alemania. Como Bosch esperaba plenamente, Frossard aceptó su plan. Su siguiente paso era convencer a los militares franceses de que abandonaran su intransigente insistencia en la destrucción de las plantas de la IG. Frossard prometió organizar una reunión con el oficial francés apropiado, un tal general Petard o Patard. Por lo tanto, le pidió a Frossard que organizara una reunión con el general francés encargado de tales asuntos, y Frossard prometió hacerlo rápidamente. Concluida la reunión, Bosch regresó sigilosamente al recinto alemán sin ser detectado, según esperaba. A la mañana siguiente, sin embargo, el barón von Lessner recibió una nota formal del comandante francés que decía así: Anoche, violando la ley, el profesor Bosch salió del recinto alemán rodeado de alambre de espino y escaló el muro del parque de Versalles. Al cabo de 2 horas y 5 minutos regresó por el mismo camino. Tal fue el alcance de lo que había pasado que no siguieron adelante con el asunto. La fe de Bosch en Frossard no iba desencaminada. A los pocos días fue invitado a París por el general Patard para discutir el futuro de las plantas de nitrógeno de Oppau y Leuna. Gracias a ello, Bosch fue uno de los primeros alemanes a los que se le permitió circular libremente por París después de la guerra.
Aunque Patard había sido informado sobre las plantas y sobre la reputación científica y los logros en ingeniería de Bosch, las negociaciones al principio no fueron bien. Los dos hombres intercambiaron palabras duras. Patard insistía en que había que destruir las centrales de Oppau y Leuna por su valor militar. Bloch replicó que con la hambruna a la que se enfrentaban muchas de las zonas devastadas por la guerra, estas plantas eran desesperadamente necesarias para producir fertilizantes. Bosch empezó por fin a impresionar a Patard con la profundidad de su intelecto. El general relajó su dura postura. Si las plantas de nitrógeno sintético eran tan vitales para la agricultura, dijo Patard, Francia debería tenerlas a igual que Alemania. Por lo tanto, si Bosch apoyaba un proyecto francés de nitrógeno, Patard permitiría que Oppau y Leuna siguieran funcionando. Patard fue específico en sus términos. Bosch debería ayudar al gobierno francés a construir las plantas de nitrato, entregar el equipamiento necesario, poner a su disposición todos los secretos, conocimientos técnicos y tecnología, enviar personal experimentado para formar a los técnicos franceses y dedicar sus mejores esfuerzos a crear una industria francesa de nitrógeno que tuviera éxito. A cambio, los franceses renunciarían a su exigencia de que destruyeran la fábrica alemana de colorante y nitratos. Bosch era consciente de las críticas que recibiría en Alemania por renunciar al monopolio Haber-Bosch, pero aceptó de buen grado las condiciones de Patard. Había una consideración más importante. Era la única manera de salvar a sus queridas Oppau y Leuna, y posiblemente a la propia IG. Al término de esta reunión se acordó iniciar en noviembre las negociaciones para un acuerdo formal. Antes de que Bosch abandonara Versalles, tenía una misión más que cumplir. Hermann Schmidt, el joven brillante de la Oficina de Materias Primas de Guerra, que le había ayudado a conseguir la aprobación del gobierno alemán, recordáis, para la construcción de la planta química en Leuna, en la primera del 15, estaba en Versalles como experto en nitratos y fertilizantes en representación del Ministerio de Economía. Bosch consiguió que Schmidt se incorporara a BASF como jefe de finanzas y operaciones extranjeras. En plena efervescencia por este importante paso ascendente en el mundo industrial, Schmidt no podía imaginar lo que le iba a deparar el futuro. En otoño del 19, justo en el momento en que Bosch cerraba su trato con el general Patard, el tema de los criminales de guerra se convirtió en noticia en primera plana por primera vez desde la firma del Tratado de Versalles. Lo planteó accidentalmente el Comité del Premio Nobel de Estocolmo, que anunció que Fritz Haber había ganado el Premio Nobel de Química por su síntesis del amoníaco. La comunidad científica mundial reaccionó con indignación. La declaración de la principal revista científica británica, el Nature, fue la siguiente. No se olvidará que fue en el Instituto Kaiser Guillermo para el Fomento de la Ciencia donde el Geheimrat Haber realizó sus experimentos con gas venenoso antes de la batalla de Ypres, que iniciaron un modo de guerra que es para el eterno descrédito de los alemanes. Los científicos franceses estaban especialmente resentidos por la selección del Comité Nobel y dos ganadores franceses anunciaron públicamente que se negarían a aceptar sus premios mientras Haber fuera honrado con ellos. Apoyando a los científicos franceses, el New York Times editorializó el 27 de enero de 1920 el siguiente noticia. Así pues, aunque el Dr. Haber tiene sin duda muchos logros científicos en su haber, además de su trabajo en el gas venenoso, y aunque los suecos que concedieron la condecoración no tenían probablemente ninguna intención, se sentirá una simpatía general con los franceses a los que no le importó ser honrados en semejante compañía. Uno puede preguntarse, de hecho, ¿por qué no se concedió el Premio Nobel de Literatura idealista e imaginativo al hombre que escribía los comunicados diarios del general Ludendorff? El gobierno sueco, preocupado por la amplitud de la protesta, trató de corregir la impresión de que Haber estaba siendo honrado por sus contribuciones a los horrores de la guerra. Por orden de Suecia, Dag Hammarskjöld, primer secretario de la legación sueca en Washington, escribió una carta al New York Times señalando que el informe sobre el que se hizo el premio afirmaba que el método Haber de producir amoníaco es más barato que cualquier otro conocido hasta ahora, que la producción de fertilizantes nítricos baratos es de una importancia universal para el aumento de la producción de alimentos y que por consiguiente el invento de Haber era del mayor valor para el mundo en general. El amoníaco, producto del método Haber, debe convertirse en ácido nítrico para dar lugar a explosivos o gases corrosivos. De hecho, las plantas de Haber en Alemania se construyeron con el fin de producir fertilizantes agrícolas. Pocos días después, el papel de Haber en la guerra del gas venenoso en Alemania se convirtió en asunto oficial. El Tratado de Versalles, en una de sus disposiciones más enconadamente contestadas, había pedido un juicio por crimen de guerra ante un tribunal especial de personas acusadas de haber cometido actos de violación de las leyes y costumbres de la guerra, así se llamaba.
El 3 de febrero del año 20, una lista de más de 900 presuntos criminales de guerra fue presentada por los aliados al barón von Lessner como jefe de la delegación de paz alemana. En la lista había figuras militares y políticas, entre ellos el Kaiser, Hindenburg, Ludendorff, Bernstorff y príncipes de la Casa Real de Hohenzollern. Fritz Haber también figuraba en la lista, la única persona remotamente dentro de la órbita del IG que fue acusada como criminal de guerra. La lista de nombres presentada por las potencias aliadas resultó totalmente inabarcable. Muchos individuos eran inidentificables y gran número no podía ser localizado. Los errores ortográficos aumentaban la confusión. El Kaiser se encontraba en Holanda, que se negaba a entregarlo. Reconociendo que era necesaria una reducción del número, los aliados presentaron el 7 de mayo del 20 una lista drásticamente más reducida, omitiendo prácticamente todos los nombres conocidos. El número de acusados de crímenes de guerra se había reducido de 900 a 45. La lista se componía ahora en su mayor parte de figuras oscuras como comandante de submarino y guardias de prisiones. El nombre de Haber ya no figuraba en la lista. El gobierno alemán acordó iniciar los procedimientos contra los acusados en un tribunal alemán situado en la ciudad de Leipzig. Los juicios tuvieron lugar a finales de mayo del 21. De los 6 acusados por británicos, 5 fueron declarados culpables y condenados a penas cortas. De los 6 de la lista belga y francesa, solo uno, acusado de disparar a un prisionero de guerra, fue declarado culpable, atentos, y condenado a 2 años. La inutilidad de estos juicios se hizo evidente y una comisión de expertos legales aliados encontró sin disenso que muchos de los acusados que deberían haber sido condenados habían sido absueltos y que los castigos en general eran inadecuados. Recomendaron que los que aún no habían sido juzgados fueran entregados a los aliados para ser juzgados en su lugar. Su informe fue recibido por los aliados, en fin, fue guardado y olvidado. Casi medio siglo después, un criminal de guerra condenado en Nuremberg, Albert Speer, lamentó que el fracaso de los juicios por crímenes de guerra en la Primera Guerra Mundial pudiera haber tenido un efecto en la Comisión de Crímenes de Guerra en la Segunda. Hubo al menos otra fuerte reverberación en los países aliados a causa de la guerra con gas venenoso. En septiembre del 21, una tremenda explosión destrozó la planta de nitrato sintético de Haber-Bosch en Oppau, en una de las peores catástrofes industriales del mundo. Más de 600 trabajadores murieron, más de 2.000 resultaron heridos y la planta fue destruida. Se extendieron rumores de que la BASF estaba experimentando con algún nuevo y terrible tipo de arma química. Un editorial del New York Times especuló al respecto diciendo: casi 3 años después del armisticio, la planta de Oppau, de odioso recuerdo, vuela en pedazos por algún misterioso explosivo y 3.000 personas resultan muertas, heridas o desaparecidas. Los científicos, incluido el profesor Haber, no saben cómo ocurrió, no pueden entenderlo en absoluto. Puede que nunca se explique a satisfacción de los hombres de ciencia honestos. Pero cuando el hecho es bien conocido de que existe un partido militar impenitente y vengativo en Alemania que espera otra guerra para restaurar su torvo poder, y cuando el mundo cree que esos peligros reaccionarios acogerían con satisfacción el descubrimiento por parte de sus químicos de gases aniquiladores de enorme potencia, no es inconcebible que el desastre de Oppau pueda haberse debido a la experimentación encubierta de estos químicos. Un periodista estadounidense preguntó a Haber por una posible explicación de la explosión. Este, que se preparaba para cualquier posible pregunta, cualquier respuesta, respondió que era imposible que la explosión de Oppau se hubiera producido en la producción de nitratos sintéticos mediante el proceso de Haber-Bosch. Ni los nitratos ni las enormes presiones implicadas podían provocar una explosión de tal fuerza. Fuera cual fuese la causa, lo cierto es que BASF se enfrentaba a una enorme pérdida financiera si no reconstruía rápidamente la planta de Oppau. Sin embargo, los ingenieros de BASF calcularon que la reconstrucción requeriría al menos un año. Bosch puso a Karl Krauch, a quien consideraba su protegido más dotado, al frente de la reconstrucción de Oppau, con órdenes de no escatimar en gastos. El problema más urgente era la contratación de una enorme mano de obra. Se necesitaban al menos 10.000 obreros de la construcción, principalmente artesanos cualificados, así como personal de supervisión. Parecía un requisito imposible, sin embargo Krauch atacó el problema con imaginación y audacia. Contrató empresas de toda Alemania para que suspendieran su propia producción y enviaran unidades completas de trabajadores y sus supervisores a trabajar a Oppau. Aunque costoso, el método tuvo un éxito espectacular. Krauch fue capaz de reunir la fuerza de trabajo necesaria en un tiempo increíblemente corto, y Oppau se restableció en solo 3 meses. Al día siguiente de la reanudación del funcionamiento de Oppau, Bosch recompensó a Krauch nombrándole miembro de la junta directiva de BASF. El triunvirato que iba a guiar a la IG durante los cruciales años venideros, Bosch, Smith y Krauch,
estaba ahora en la cima de la paz, listos para desempeñar su papel. Y vamos a dejarlo aquí, después de hora y media, contándoos cómo surge la IG y su participación en la Primera Guerra Mundial. Espero que os vaya a gustar esta serie de 5 podcasts. Gracias por poner, Dani, la voz a tantos y distintos personajes. Espero que hayáis perdonado un poquito mi mala pronunciación del alemán. Soy Isaú Rodríguez. Comentar, compartir, darle un like. Un saludo, esto es Casus Belli y hasta otra.